7:02 de la mañana. Siempre es un gusto para mí poder conversar con Jorge Botti, empresario, expresidente de Fedecámaras y de Consecomercio, de una gran lucidez, de una gran capacidad para comunicar y siempre comprometido. Jorge, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Eduardo. Espero que me escuches bien y buenos días para todos aquellos que nos ven y que nos escuchan. Se De te, antemano pido excusa porque no sé por qué la cámara amaneció un poco enferma y se me veo borroso, pero eh, ni modo, no puedo hacer más nada. Estoy a tu orden. Gracias, gracias. Yo diría que se te ve bien, se te escucha bien, así que bueno. Mi primera pregunta, Jorge, tiene que ver con esa evidente inquietud que gente como tú tiene porque en el país se abran espacios, porque se hagan los esfuerzos necesarios, aunque resulten antipáticos y difíciles en la perspectiva. Te veo en las redes sociales insistiendo en un llamado al liderazgo que se necesita, que ponga a Venezuela por delante. Y fue noticia, justificadamente, que ustedes como Fedecámara se reunieran con la representación de la Asamblea Nacional. ¿Qué ha ido ocurriendo después? Sí, Eduardo, agradezco mucho este espacio y además de nuevo públicamente pido excusas porque creo que tuvimos una inconveniente antes de carnavales que no pudimos, fijamos una fecha y al final no se pudo hacer. Gracias. Bueno, lo primero que quizás debía comentar me venía a la mente anoche cuando estaba pensando en esta entrevista, es que por inaudito que parezca, ya creo que pasó un mes, es decir, 4 semanas, quizás algo más, desde que ocurrió esta reunión que ocurre en Fede Cámaras, una reunión digamos que obviamente tenía que ser noticiosa por razones más que obvias, y el país prácticamente está enfrascado en la misma discusión. Es decir, eso, independientemente de las valoraciones que se pueden hacer, indica un país que estaba atascado y sigue de alguna forma atascado en el barro. La política no se mueve una vez superadas digamos pasadas todos los acontecimientos que estábamos esperando en febrero, en diciembre del año pasado. Me refiero básicamente a la elección norteamericana, luego la elección tan, digamos, desconocida por tantos países y tan complicada, la del 6 de diciembre, la consulta y luego la instalación de la nueva Asamblea Nacional, indistintamente de lo que se piense de ella. Estaban todos destinados como que a mover algo y efectivamente no se movió nada. Pasó todo aquello y la política estaba detenida. Esta reunión ocurre hace ya un mes y obviamente tenía que movió la carreta de la política, le movió el piso a la política del país. Y lo que creo que primero que hay que decir, Eduardo, es que si algo era previsible desde el año pasado que iba a ocurrir era esto. Muchísimos analistas y gente muy respetable tiene al menos 2 años diciendo que en Venezuela se está moviendo el tema económico antes que el político, y una de las primeras movidas que eran evidentes que iban a suceder eran estas, de manera que aun cuando fue sorpresiva la reunión no era inesperada. Y a mi juicio, ya hablaremos de eso con detalle, creo que la institución, aunque yo no soy responsable ahora de manejarla, ha estado, digamos, por supuesto, sometida a una cantidad de escrutinio, pero creo que hay que atender con mucho detalle la comunicación pública que ha tenido Fede Cámara, no solamente sus voceros, sus dos principales voceros, presidente y vicepresidente, sino sus comunicados oficiales. Ha cuidado mucho las formas en que esto se ha comunicado y creo que eso es clave, porque si empezamos por reconocer que en cada una de las intervenciones se habla de la necesidad de retorno a espacios democráticos, de la necesidad de cambio político como único y profundo elemento que va a hacer cambiar la economía. Yo creo que tenemos ya allí claramente cuál es la estrategia que se está siguiendo. Así como has dicho que esta reunión le movió el piso a la política del país, ¿puedes decir que hubo alguna reacción? ¿En qué condiciones está la política hoy en Venezuela? Bueno, la siento atascada y básicamente podría decir que se está dividida en dos grandes bloques, aun cuando también debo señalar que hay algunos elementos que son piso común. Y voy a comenzar por esto último. Yo creo que a veces se nos escapa y pensamos que es que todo está perdido y no hay ninguna posibilidad de reencuentro. Y yo no creo que es así. La política es que tiene caminos muy difíciles, pero al final los líderes tienen que comprender que tienen que sentarse a hablar. Y el primero de ellos es quizás más que evidente, pero por evidente lo olvidamos. Y es que toda la totalidad del liderazgo tradicional, digamos, con excepción solamente tal vez de una pequeña facción o factor de la oposición, está claro que no hay
posibilidad de una salida suma cero, es decir, es inminente una negociación. ¿Dónde están las diferencias? Digamos, una porción de la oposición que está liderada por esto que llamamos el interinato, parte del G4, que está hoy reunida para tratar de adelantar visiones estratégicas, está tratando de empujar, y ojalá pudiera ser posible, un acuerdo integral, es decir, sentarse con el gobierno para negociar de una vez básicamente una cantidad de temas, pero fundamentalmente una fecha fija o firme para una negociación, una elección presidencial que sea libre y que sea, digamos, competitiva, si se quiere, o por lo menos que tenga las condiciones para hacerse. Y otra porción de oposición que quizás no es la más oficial, que se está moviendo alrededor de un poco, digamos, entender la realidad y comprender que tiene que haber negociaciones o inevitablemente va a haber negociaciones parciales. La primera de ellas es el tema, de, por cierto, de la vacuna, es un tema de salud, pero también algunas económicas, que es un poco lo que está empujando el sector económico del país y clamando desde hace algunas semanas y algunos meses, con la idea de, y esa es una batalla de la sociedad política, de ver si se participa o no en las próximas elecciones, acumular fuerzas políticas reales para entonces sí presionar por una negociación más integral. Son dos visiones que creo que están sobre la mesa en estos momentos y por supuesto hay que mencionar que hay una tercera que sigue pensando que puede haber una salida suma cero, una salida de tipo ruptura y luego, digamos, negociar después que se ha desplazado a quienes hoy están en el poder. Básicamente esa es, a mi juicio, la situación que hoy vemos en el país. ¿Qué importancia y a qué nos obliga la inminencia de unas regionales que no sabemos si van a terminar en unas mega elecciones que incluyan además de gobernadores, alcaldes y otros cargos? ¿A dónde nos debe conducir? Porque el tiempo avanza y son fechas que están allí muy cerca. Bueno, Eduardo, yo creo que eso es precisamente una de las cosas que más preocupa en estos momentos a la oposición política. Y creo que al país que está interesado, ¿no? Y obviamente tiene que ver con el dilema clásico que una vez más tenemos por delante sobre la participación o no en una elección que, querrámoslo o no, se va a dar, como de hecho se dio la presidencial de 2018 y como de hecho se dio la parlamentaria del pasado 6 de diciembre. Son hechos políticos que se van a consumar. Hemos visto una serie de liderazgos que aun cuando estaban de acuerdo con, digamos, situaciones abstencionistas en el pasado, entienden que esta es una lucha diferente. Hay sobre todo, Eduardo, hay que mencionarlos, hay un movimiento envolvente desde las regiones del país, en varias de ellas de forma muy importante, donde los liderazgos locales están entendiendo que es necesaria la participación y que es necesaria dar esa batalla en el entendido, además, Eduardo, de que sobre todo el pueblo llano no tiene otras herramientas de lucha como no sea la de expresarse a través del voto. Y en conocimiento, por cierto, de causa de que las condiciones no son óptimas y hay una cantidad de elementos que están allí. Pero la pregunta que se hace mucho de este liderazgo y mucha de la sociedad en las bases, en las regiones, es, bueno, ¿qué hacemos si no asumimos esta lucha? Yo creo que esto al final va a estar dividido, lamentablemente, una vez más, y vamos a tener una parcialidad de venezolanos participando, algunos de ellos muy respetables, otros a lo mejor con fines inconfesables. Va a haber un poco de todo otra vez, y eso implica que el espacio de las gobernaciones y las alcaldías muy probablemente, digamos, permanezca en manos del oficialismo. Jorge, se me agotó el tiempo, pero para cerrar, ¿cómo deletrearías, interpretarías este momento económico? ¿En modo alguno responde a la visualización y aplicación de un programa a través de mínimos consensos? Ustedes ya se venían reuniendo antes de hacerlo en la sede del Bosque, no solamente con esta representación de la Asamblea Nacional, sino con instancias gubernamentales hasta en la propia Miraflores. ¿Cómo definirías este momento y las oportunidades que tiene el país? Sigue siendo, a mi juicio, y hablo como empresario, y hablo con mis socios permanentemente y con colegas, sigue siendo muy incierto, Eduardo. Yo creo que hay que poner los pies sobre la tierra. Las pocos avances que se puedan dar en materia económica siguen siendo parches. La economía puede someterse a un largo proceso todavía de ser pequeña, enana, como la tenemos, y con algunas áreas de crecimiento muy leves. Pero mientras no, digamos, avancemos en una negociación profunda que implique el retorno pleno de las garantías económicas al país, la posibilidad de levantar sanciones que son la única, que podrían ser la consecuencia única de un acuerdo político verdadero y profundo,
y avanzar en la recomposición de la economía nacional, va a ser muy difícil que la economía realmente tenga un rebote tipo milagro como el que estamos esperando. Creo que la sociedad, la comunidad empresarial está, sin embargo, muy comprometida. Aquí hay un montón de gente que decidió quedarse y sigue haciendo empresas todos los días, que está abriendo la Santa María y yo creo que en ese escenario podemos estar todavía unos meses más, pero sigue siendo, a mi juicio, muy incierta el futuro económico de Venezuela. Oye, qué buena frase y qué justa, además. Mucha gente que decidió quedarse y sigue haciendo empresa y levanta la Santa María. Qué frase tan hermosa. Jorge, brevemente también, no quiero desaprovechar esta oportunidad. ¿Qué se puede hacer con la condición económica del trabajador en medio de estos procesos de dolarización espontánea e Mm, hiperinflación? mm. La gran pregunta, Bueno, ¿no? Eduardo, tal vez esa sea una de las cosas más trágicas que estamos viviendo, que es que se ha perdido el valor del trabajo. Tiene varios años consecutivos perdiéndose. Son 7 años de caída económica. No voy a hacer explicaciones que tú hablas con frecuencia con economistas y gente mucho más conocedora que yo en la materia. Pero en el fondo el venezolano ha sentido que el valor de su trabajo, su esfuerzo, no lo saca adelante. Y eso es una tragedia para cualquier sociedad. Si bien es cierto que en el sector privado no se sabe cuántos, yo estimo que pueden ser un poco más de 1 millón de personas, están teniendo ingresos superiores, muy superiores al salario mínimo en bolívares, sigue siendo muy precario. Allí realmente lo que puedo decir es que es poco lo que se puede hacer, las empresas están haciendo un esfuerzo, pero no tenemos un sistema de seguridad social que respalde al trabajador. Lamentablemente tengo que decir que para dar respuesta a esa pregunta, de nuevo, tenemos que reorganizar el aparato, digamos, político del país y volver casi que a hacerlo desde cero, para que el valor del trabajo vuelva a estar presente. Mientras tanto, creo que nos va a tocar aguantar este chaparrón todavía un tanto más y hacer esfuerzos todo lo posible para que nuestra gente no se nos vaya para el barranco. Bueno, Jorge, te agradezco esta interesante conversación. Un fuerte abrazo, mucho éxito. Gracias a ustedes. Estoy a su orden siempre. Gracias. Jorge Botti, empresario, fue presidente de Fede Cámaras y de Conce Comercio. Ha hecho vida, además, por un tema de herencia generacional en el mundo ferretero. Volveremos.